Les invito entonces a ir a la palabra del Señor en San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28, versículos del 18 hasta el 20. Leeré desde el versículo 16, aunque realmente meditaremos solamente del 18 al 20. San Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, así que ahí no se pierde. Capítulo 28, versículos 16 al 20. La palabra del Señor dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Este es uno de los pasajes clásicos de la iglesia. Es uno de estos capítulos o pasajes donde creo yo todo mundo, hasta los más pequeñitos en la iglesia, conocen, saben, y muchos creyentes lo conocemos hasta de memoria, parte de este párrafo que he leído, pero que al final de cuentas también es valedero decir que a pesar de que es el más conocido, es el menos practicado. Es raro, ¿verdad? Pero así es realmente. La iglesia no está tan dispuesta a hacer lo que conoce en cuanto a este pasaje de la palabra de Dios. Y no generalizo porque no es un asunto de todos, pero sí la gran mayoría de personas como que rehuimos aceptar este pasaje, aunque lo sabemos, lo tenemos en la punta de la lengua. Cuando nos preguntan, rápidamente sale este párrafo de la palabra del Señor. Y yo he titulado este sermón de esta oportunidad desde un punto de vista un tanto diferente, no como la gran comisión que tenemos, sino desde la perspectiva del bautismo, que es lo que ahora nosotros hemos sido testigos de lo que ha ocurrido aquí entre nosotros. Porque el bautismo, digo yo, es una parte esencial, una parte fundamental del quehacer de la iglesia de Jesucristo. No es un asunto que nosotros debemos de obviar o dejarlo a un lado. Es un asunto muy importante dentro de lo que nos corresponde a hacer a cada uno de nosotros y a las congregaciones en Cristo. Necesitamos nosotros tomar parte en esto que el Señor nos ha mandado hacer como iglesia. Y el bautismo es una de esas partes. Así que el Señor Jesús aquí inicia, recuérdense, está Él habiendo ya resucitado de entre los muertos, se les ha aparecido a varios, y aquí está en sus últimos momentos de estar en la tierra, despidiéndose de sus discípulos. Y Él ahí se presenta nuevamente ante ellos, y aquellos, dice, al verlo le adoraron. Y ese es el panorama general de lo que está ocurriendo aquí, el trasfondo de lo que realmente está ocurriendo. Los discípulos, admirados de verle con ellos, le adoran y están expectantes. ¿Qué va a decirnos? ¿Qué va a hacer entre nosotros? Y entonces el Señor Jesús se pasa al frente de ellos, toma la palabra y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? Él está diciendo: yo soy Dios. Yo soy el dueño de la iglesia, el fundador de la iglesia. Yo soy el que decido qué hacer y qué no hacer. Yo soy el que tengo el control. Eso es lo que Él está diciendo. Y por eso Él establece toda potestad. Y en ese sentido es toda autoridad, todo control, todo dominio. Yo lo tengo sobre todas las cosas. Según el apóstol Pablo, hablando de este mismo hecho de Jesús al levantarse de entre los muertos, dice en Colosenses capítulo 1 que el Señor puso todo bajo sus pies, en el sentido
de darle a él la autoridad, el dominio. El apóstol Pablo también dice en Filipenses de que en ese mismo instante en que él se levanta de entre los muertos, el Señor le coloca en las partes más altas del cielo, es decir, en el trono, sentado para gobernar, para controlar, para ejercer autoridad sobre todo lo creado. Y llegará un día, dice Pablo ahí, de que nosotros, toda la humanidad, se doblará su rodilla delante de él, reconociéndole como Señor y Cristo. Yo creo que esto es fundamental, porque el Señor establece aquí que no hay nadie más quien defina qué es lo que la iglesia debe de hacer. Por muy grande que sea la persona, por muy buena gente que sea la persona, no hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda decir qué es lo que la iglesia debe de hacer, porque lo que la iglesia debe de hacer ya está establecido por el Señor en su palabra, y es Él el que tiene el control. Si se recuerdan, cuando Jesús se lo llevó a sus discípulos fuera de Israel, a un lugar donde no existían israelitas, sino era gente secular, gente que no era judía, Él les preguntó: ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y aquellos dijeron, unos dicen que Elías, otros Juan el Bautista, y así comenzaron a decir opciones de lo que la gente decía acerca de Jesús. Pero luego Jesús le preguntó más directamente y les dijo: ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y entonces ahí el único que habla es Pedro, como siempre, el que siempre anda hablando y a veces impulsivamente. Y él dijo algo que, según Jesús dijo, había sido revelado por el Espíritu Santo en su vida. Y él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor estableció que esa expresión de Pedro de decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, es decir, es Dios mismo, y que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías enviado por el Señor para dar salvación a la humanidad, esta es la base para fundar su iglesia. Y por eso Él establece: y edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque Él es el fundador, Él es el dueño, Él es el que define qué es lo que la iglesia es y hace. Así que cuando usted quiera tener alguna referencia de lo que la iglesia debe de hacer, no debe de ir a preguntarle a fulanito, a menganito. Vaya a la palabra del Señor y se dará cuenta. Y si yo espero de que usted esté inquieto para saber qué es lo que la iglesia debe de hacer, es porque desea hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y este es el objetivo realmente de lo que el Señor establece aquí. Por eso entonces Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y ahí establece ya la comisión, lo que necesitamos hacer. ¿Y qué es lo que la iglesia necesita hacer? Es hacer discípulos. Es muy diferente a lo que a veces escuchamos acerca de esta gran comisión, ¿sí? Escuchamos que la iglesia es llamada a ir a evangelizar, pero realmente lo que el Señor ha establecido no es el evangelismo únicamente. El Señor ha establecido que la iglesia debe de hacer discípulos. Y yo creo, bíblicamente hablando, observando varios pasajes de la palabra del Señor, un discípulo es muy diferente a un simple cristiano, a una persona que solamente definió que creía en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esa es la puerta, ese es el inicio para llegar a ser discípulo, pero no es el todo de lo que Dios demanda de la iglesia. Y es esto lo que necesitamos nosotros comprender, porque muchos de nosotros, y hablando de nosotros me refiero a toda la iglesia de Cristo en general, universal, que a veces solamente nos conformamos con ganar a alguien para Cristo, y gloria a Dios por esto, porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y le dejamos abandonado. Pregunto, ¿usted tiene un niño que ha traído el día de ayer a este mundo? ¿Usted le dejará allí
a él solito, porque ya está contento, contenta de que ya el Señor se lo mandó y el Señor se lo dio sanito, vino hasta muy gritón, con gran fuerza, llorando y todo, y usted está contento y dice, ay, gracias al Señor, ay, que se quede. Ya, estuvo todo. Yo hice mi parte, ¿sí? Contribuí para que viniera. ¿Verdad que ninguno hacemos esto? Y nos molestamos cuando alguien lo deja tirado a un bebé así. A veces hasta en la basura se han encontrado bebecitos por alguien que no los quería y está desesperado por quitar su responsabilidad. Pero esto es lo que la iglesia de Cristo ha hecho por muchos años con las personas. Han recibido a Cristo y los hemos dejado tirados, abandonados a su suerte. Tienen hambre, hay que se alimenten solos. Ya se han hecho sus necesidades y necesitan cambiarse, ellos solitos deben de cambiarse. Ellos solitos deben de aprender a ir al baño. Ellos solitos deben de aprender a caminar. Ellos solitos deben de aprender a valerse por sí mismos. Y gloria a Dios porque el Señor es bueno, el Señor es maravilloso, que nos permite tener personas que aún así, con ese abandono, deciden aferrarse al Señor y salir adelante en medio de esta situación. Pero nosotros debemos de sentirnos culpables si hemos hecho algo así. Porque no es lo natural, no es lo normal. El Señor no nos ha llamado solamente a traer a luz hijos para Dios. El Señor nos ha llamado a traer discípulos para Él. Y esto es algo mucho más grande, es mucho más esforzado de cada uno de nosotros. Necesitamos hacer mucho más de lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer. Y digo, estamos acostumbrados por decir algo, porque realmente a veces ni siquiera estamos acostumbrados a hacerlo primero, a ganar almas para Cristo, a alcanzar personas para Jesucristo, a compartir el evangelio de salvación a los perdidos. A veces ni siquiera eso estamos dispuestos a hacer. Pero el Señor ahora nos llama la atención que necesitamos entrar nosotros, iglesia Vida Abundante. Necesitamos entrar nosotros en este proceso que el Señor nos ha llamado a ser discípulos de Cristo a todas las criaturas del mundo. Necesitamos nosotros incluirnos, levantar la mano y decir, Señor, aquí estoy yo, listo para ser utilizado por ti, no solamente para ganar almas para ti, sino para convertirlos en discípulos tuyos, seguidores comprometidos de ti, que no solamente sepan que tú eres su Salvador bendito, sino que aprendan a caminar conmigo, enseñándole exactamente cómo dar los pasos necesarios para mantenerse de pie, para avanzar, para hacer lo que el Señor también le ha llamado a hacer a esa persona. Y ese es trabajo de la iglesia. Y con iglesia, aquí no solamente me refiero a la congregación, sino también a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Y necesitamos entrar cada uno de nosotros en esta gran responsabilidad que Dios nos ha llamado a hacer. El Señor Jesús dijo, por tanto, versículo 19, por tanto, como yo tengo toda la autoridad, yo tengo el control, yo soy el único que puedo decir lo que la iglesia debe de hacer y no debe de hacer, porque soy su fundador, soy el dueño de la iglesia. Por tanto, dice él, ateniéndome a esta autoridad que me la he ganado porque morí por ustedes, que me la he ganado porque no me quedé aquí en la tumba, sino que resucité, me levanté de entre los muertos y ya estoy sentado a la diestra de mi Padre. Por tanto, dice él, ¿qué debe de hacer la iglesia? Tres cosas importantes que ahí se establecen. Entre ellas y entre medio se establece esta que nosotros hemos presenciado hoy. Primera, ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Y esto es lo que dije anteriormente, a lo que la iglesia se ha concretado a hacer únicamente.
y no hablo solamente de vida abundante. La iglesia en general está acostumbrada solamente a predicar el evangelio. Los que lo hacen. Ir es lo que el Señor establece aquí. Por tanto, ir y hacer discípulos. Ir es de salir. Yo les comentaba a las señoritas que hoy hicieron su bautismo. Cuando estábamos en la clase de bautismo, yo les decía de que realmente nosotros como congregaciones, hablando de la iglesia de Jesucristo, estamos acostumbrados a que la gente mejor venga a nosotros en lugar de nosotros ir a donde está la gente. Y estamos casi siempre invitando a la gente que venga a la iglesia. Pero la iglesia no quiere salir de las cuatro paredes. Yo les decía, estamos al revés de lo que el Señor nos ha establecido en su palabra. La iglesia no es llamada a traer a la gente aquí para que aquí se le hable de Cristo. La iglesia está llamada a salir y buscar a las personas, una por una, buscándoles para alcanzarles para el Señor. La iglesia está muy cómoda dentro de este lugar. Tenemos sillas bien acolchonaditas, calientitas ahora en frío, se sienten ricas, ¿sí? Además, tenemos el calentón, el heater, que nos está aquí manteniendo el clima perfecto, ¿sí? Nos han puesto purificadores de aire para que no tengamos problemas con esto del COVID. Estamos tan tranquilos, ¿sí? Y nos cuesta levantarnos de nuestros lugares. Nos cuesta salir. Y por eso es que la iglesia, y no hablo nuevamente solamente de vida abundante, la iglesia de Cristo está tan acomodada a los edificios que ha sido tan difícil ir a buscar personas para Cristo. Estamos tan felices en estas cuatro paredes. Bueno, aquí son más paredes. No estamos haciendo nuestra tarea fundamental. El inicio de este proceso de alcanzar a otros para Cristo. No estamos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y nos hemos inventado una nueva forma. Vamos a hacer actividades evangelísticas aquí para que vengan. Inviten a sus amigos y vecinos, familiares que no conocen a Cristo y tráiganlos. Aquí se los evangelizamos. Sí, es una buena opción, pero nos hemos acostumbrado como la única opción. Y la opción que el Señor nos dio no es que estén aquí, que ellos vengan, es que nosotros vayamos a buscar. Y Él dijo, por tanto, ir y hacer discípulos. Esto demanda esfuerzo personal, hermanos. Esto demanda que cada uno de nosotros tomemos conciencia de la necesidad de los demás que no conocen a Cristo, que necesitan la ayuda del Señor en sus vidas, aunque ellos crean estar bien, aunque ellos sientan de que la están haciendo en este mundo porque tienen dinero en su bolsa, tienen guardado en el banco, tienen un buen trabajo, tienen una bonita casa, tienen una bonita familia, tienen todo en este mundo, materialmente hablando, pero están vacíos en su corazón. Y la iglesia necesita ser consciente de que la gente que no conoce a Cristo y que se encuentra allá afuera necesita del Señor. Así que el primer paso que la iglesia necesita dar es salir, compartir el evangelio, alcanzar a las personas, buscar a aquellos necesitados. El Señor está obrando en ellos, pero si nosotros no salimos a buscarlos, no vamos a encontrarlos. Cuando usted pierde algo importante para usted, no es cierto que hasta deja de hacer muchas cosas que son importantes para usted con tal de alcanzar aquello que se le perdió. Esa es la idea. La palabra de Dios nos narra de parábolas, por ejemplo el de la perla perdida que se encontró. Es ese el concepto. El Señor establece que alguien encontró una perla que se le había perdido y entonces
frenó todo en su vida y comenzó a buscarla, y hasta que la encontró les dijo a todo el mundo: vengan y celebremos porque encontré lo que se me había perdido. Y esto es lo que la iglesia necesita hacer, mis hermanos: ir a buscar a los perdidos, frenar todo lo que tenemos que hacer y enfocarnos en lo que necesitamos hacer, no porque quiero hacerlo, no porque me nace hacerlo, no porque me están obligando a hacerlo, sino porque entiendo que el Señor me ha dejado en este mundo para hacer esta tarea. Y en gratitud a lo que Él hizo en mi vida, dedico mi tiempo, mi esfuerzo, mis recursos para hacer lo que el Señor quiere que yo haga en este mundo. Por tanto, id. Id. Y no dice id a evangelizar, dice id y hacer discípulos a las naciones. Realmente ahí naciones tiene que ver con etnias, es la palabra en el original, etnias. Y naciones nosotros las confundimos, y etnias es mucho más amplio. Por ejemplo, México tiene hasta 80 y tantas etnias en una sola nación. Así que el Señor no nos ha mandado solamente ir a México en general, nos ha mandado a ir a los aztecas, esos, se me van los nombres, pero son todos los que están allí en México, cada uno con sus culturas, cada uno con su forma de hablar, su lenguaje, cada uno con sus costumbres. Debemos de ir hacia ellos y plantearles el evangelio. Debemos de ir, por ejemplo, a los de Perú. ¿Cómo se llaman estos? Los incas. Los incas, ¿sí? Que es otra de las culturas grandes, aborígenes de América. Y necesitamos alcanzarles en su forma de ser, en su cultura, alcanzarles. Pero algunos ya nacimos ladinos, ¿se entiende esa palabra, verdad? Ladinos, que no somos raza pura de los aborígenes, sino que ya somos, según nuestra cultura, más refinados. Pero realmente no hay distinción, simplemente hemos adquirido una cultura diferente, ¿sí? Pero también a nosotros debemos de alcanzarnos, a los que ya somos de esta forma, que ya no nos vestimos con el huipil y toda la cosa, que ya no hablamos otro idioma, pero necesitamos alcanzarnos. Y no solamente en América, en África, en Europa, en Asia, en Oceanía, en la Antártica. Imagínense, enviando nosotros a los hermanos Miramontes allá a Alaska a predicar el evangelio, a que se congelen allá. Evangelio fresco. Sí. Pero es lo que la iglesia debe de hacer, es ir a las naciones para que estas naciones lleguen a ser discípulos del Señor. Y recuérdense la distinción: un discípulo no es un cristiano solamente. El cristiano es, digo yo, la primera forma de ser del seguidor de Cristo. Llega a ser un hijo de Dios porque creyó en Cristo, y pasó a ser un cristiano porque se identificó con Cristo. Pero a partir de ese momento debe de aprender los distintivos que la palabra de Dios demanda de nosotros, y cada uno de estos debe de hacerse un hábito en nuestra vida, de tal forma que cada uno de nosotros vayamos siendo transformados a la imagen del que nos llamó, de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el discípulo, el que está comprometido en caminar de acuerdo a la palabra del Señor, esforzándose, aunque no es fácil, pero que está metido en el proceso. Fracasará en algunos tiempos, pero también tendrá éxitos en otros tiempos. Y necesitamos ajustar nuestra vida en este proceso. Solamente el que es discípulo de Cristo puede hacer discípulos a los demás. Si usted todavía es un cristiano y no ha pasado a ser un discípulo, usted todavía necesita que le cambien los pañales.
Usted todavía necesita que le den el huevito del avión para alimentarlo. Porque necesitamos todos estar en este proceso. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo hacemos discípulos? Yendo en primer lugar, alcanzándoles. En segundo lugar, bautizándolos. Y esta es la confirmación de lo que se hizo primero, de ir y hacer decisiones de las personas a quienes vamos y compartimos el Evangelio. La puerta, digo yo, para entrar a ser discípulo es el compartir el Evangelio a esa persona y preguntarle si quiere recibir a Cristo. Y cuando esa persona decide creer en Jesucristo, acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, en ese mismo instante ya entró en este proceso. Está ahí en pañales, está un bebé. ¿Qué es lo que necesita hacer la iglesia? Llevarle al segundo nivel, que es lo que nuestras hermanas hicieron hoy. Dar el paso de obediencia. Así se les distingue a estos pasos en el proceso. El primero es el paso de fe, de creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El segundo es el paso de obediencia, el bautismo. Obedeciendo a lo que el Señor establece y dando testimonio. Yo me comprometo a seguir lo que el Señor ha establecido en su palabra. Yo me comprometo a vivir para mi Dios, tratando, esforzándome diariamente por agradarle a Él. Aunque me equivoque, me levantaré y seguiré adelante haciendo la voluntad del Señor. Y eso da testimonio el bautismo. Estoy aquí tomando este paso de obediencia porque entiendo que el Señor quiere usarme, el Señor quiere vivir a través de mí, y me comprometo públicamente ante la iglesia de que yo quiero hacer la voluntad del Señor en mi vida. Y ahí el Señor estableció, la iglesia necesita hacer esto, ir, alcanzar a los perdidos, compartir el Evangelio. Pero en segundo lugar, necesitamos bautizar. Y bautizar en la forma en que Él estableció. Hay muchas formas de bautismos en estos tiempos. Hay muchas fórmulas de bautismos en estos tiempos. Hay quienes bautizan en el nombre de Jesús. Hay quienes no mencionan el nombre de Jesús. No mencionan a Dios en el bautismo. Hay otros que bautizan para otras cosas que realmente no tienen nada que ver con Dios. Pero el Señor estableció aquí que aunque Juan había bautizado de arrepentimiento, identificándose con Cristo, la iglesia debía de hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso se conoce teológicamente hablando como la fórmula bautismal de Cristo. Él estableció que la iglesia debe de bautizar en el nombre de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que a partir de ese momento, ya el bautismo de Juan quedó obsoleto porque era simplemente para los judíos que llegaban al conocimiento de Cristo. Entonces tomaban el bautismo de arrepentimiento de pecados, renegando de su fe anterior y volviéndose a Cristo. Era un bautismo salvífico. Para nosotros la iglesia, el bautismo no es salvífico, es corroboración de lo que hice antes, ¿sí? Entonces, en este sentido, no estamos arrepintiéndonos de nuestros pecados. No estamos nosotros dando un paso de fe, de ser salvos de la condenación eterna y poniéndola en Cristo. Estamos simplemente dando testimonio. Yo creo en Dios, como la palabra de Dios lo expresa. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Trinidad en un solo Dios. Y por eso entonces la iglesia debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada vez que surge alguien dentro de la congregación que desea dar este paso de obediencia, la iglesia debe de estar dispuesta a abrirle paso para que lo dé. Pregunto a los padres, si su hijo o su hija está bien dispuesto a hacer lo que usted le dijo hace un mes atrás que debía de hacer,
y usted lo mira haciendo eso y le dice, ¿y tú qué estás haciendo? Y su hijo o su hija le dice, estoy haciendo lo que tú me mandaste a hacer. Usted le va a decir, no, quítese de ahí. Normalmente no somos así, ¿no es cierto? Que hasta calladitos nos quedamos cuando vemos, si le digo algo quizás la va a dejar de hacer. Mejor ni lo volteo a ver porque va a dejar de hacerlo. Ya que lo está haciendo, que está haciendo obediente, mejor que siga adelante. Y cuando termina, ay, hijo, hija, te felicito, sigue adelante, haz lo mismo, ¿sí? Está bien. En lugar de desanimarle, ¿no es cierto? Y sabe que las iglesias a veces hacemos eso. Los hermanos vienen, hermano, yo me quiero bautizar, y la iglesia dice, no, todavía no. Cada vez que un creyente en Cristo, que ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, viene para pedir que se le bautice, la iglesia está llamada a abrirle campo para que pueda dar ese paso de obediencia a Dios. Digo esto porque hay algunas congregaciones que tratamos de estar seguros lo más que se pueda de una decisión de esa persona para bautizarse. Y entonces tratamos de indagar, tratamos de explicar, tratamos de hacer preguntas, tratamos de hacer micos y pericos para que entienda qué es lo que va a hacer. Para asegurarnos nosotros, los líderes, de que esa persona está haciendo algo consciente y que va a permanecer en Cristo. Pero realmente nosotros solamente vemos por fuera, hermanos. Amén. ¿Sí? Nosotros podemos equivocarnos, pero cuando el líder de la iglesia se da cuenta que alguien quiere obedecer al Señor, tomando el paso de obediencia de bautizarse, el líder no puede ver el corazón, sino solamente lo exterior. Y creemos en que el Señor está obrando en esa persona. A nosotros nos puede engañar. Pero nosotros debemos de también obedecer al Señor de lo que Él nos ha puesto a hacer. Porque la iglesia la estableció el Señor y Él establece qué es lo que debemos de hacer. En este sentido, usted desea bautizarse y le pide a los líderes de la iglesia ser bautizados. Los líderes de la iglesia necesitamos abrirle espacio para que vengan y se bauticen. Quizás indagar un poquito qué es lo que usted entiende de eso. Pero al final de cuentas, a nosotros nos puede engañar. Pero a quien no engaña es al Señor. Y por eso es que a veces a las personas que bautizamos, meses después, años después, los vemos como los peores pecadores en la calle. Gente que no tiene conciencia de quién es Dios. Gente que no está dispuesta a seguir al Señor. Que aún hasta abandonado su fe, ha renegado de Dios y está viviendo su vida como Él quiere. Pero digo, nosotros hicimos lo que nos llamó el Señor a hacer. El Señor conoce los corazones. Él sabe, aún entre nosotros aquí que nos vemos tan bonitos, todos aquí, bien santitos, Él sabe quién sí es de Él y quién no es, aunque nos veamos todos bien santitos. Porque la palabra de Dios establece también que no todos los que estamos en las congregaciones somos hijos de Dios. Amén. Así que nosotros nos podemos engañar, ¿sí? Pero al final de cuentas a Dios no lo engañamos. Este paso de obediencia es algo que debe de dar la persona individual para tomar decisión de hacerlo, como también la iglesia de Jesucristo, de abrirle la puerta para que obedezca al Señor y haga lo que se tenga que hacer para glorificar a Dios. Es esa la real obra del Señor, que Él sea honrado y glorificado en lo que hacemos para Él. Y termina diciéndonos aquí el tercer párrafo de este pasaje, en el versículo 20, que la iglesia para ser discípulos también necesita enseñar, enseñándolos que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Enseñar es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Necesitamos nosotros edificar, alimentar a ese nuevo creyente. ¿Se recuerdan los 3 pasos?
Ir a buscarlos, no esperar que vengan para atraparlos. Hay que ir a buscarlos, compartirles el Evangelio, ganarlos para Cristo. Y luego de eso, entonces, abrirles la puerta para que puedan dar este paso de obediencia al Señor, de compromiso, de identificación y de decir, yo quiero cumplir la voluntad de Dios en mi vida, pero también seguirles enseñando palabra del Señor. Es la palabra de Dios la que transforma nuestra vida. No son ideas personales, humanas, las que van a transformar la vida de ninguno. Es la palabra del Señor la que tenemos que compartir, la que tenemos que enseñarle, la que tenemos que decirle, mira, así es como se vive este párrafo de la palabra del Señor en tu vida. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos, mis hermanos. Muchas iglesias tienen este problema de que no tenemos un seguimiento de las personas que han hecho decisión por Jesucristo. Y muchos a veces nos escudamos simplemente con si hay alguien que está encargado de ese ministerio, ahí está el fulano, que lo haga él. Yo al final de cuentas no lo hago. Como quizás algunos puedan estar pensando ahora en este 2021 que el hermano Juanito va a estar a cargo de evangelismo y van a decir, no, el hermano es el encargado de evangelismo, él es el que va a salir a evangelizar. Nosotros no. ¿Sí? Estamos equivocados si pensamos así. Porque la iglesia, dije, no es esta congregación, la iglesia somos cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos esta gran responsabilidad de parte de Dios. Enseñarle a los demás qué es lo que se debe de hacer en cumplimiento de la palabra de Dios. Tomarles de la mano y enseñarles cómo vivir la palabra de Dios en su vida. Y es algo que necesitamos hacer todos y cada uno de nosotros. Yo recuerdo, en mi experiencia de ser cristiano, yo les he dicho de que nací en un hogar cristiano y recibí a Cristo a los 6 años de edad, me bauticé a los 8 años de edad. Y a partir de ese momento comencé a servir dentro de la iglesia. Mi primer discípulo que me pusieron a enseñarme los primeros pasos, yo me recuerdo que tenía quizás como unos 12 años de edad. Y solo me recuerdo que me dijeron que se llamaba Misael Acevedo y que vivía en tal lugar, que lo buscaras, vivía cerca de donde nosotros vivíamos, en el pasaje siguiente. Así que yo me preparé, estudié y todo, iba tembloroso a la casa de esta persona, fui y toqué, así como cuando uno no quiere que le abran, ¿verdad? Suavecito, 2 veces, ay no está, me voy. Y la persona salió, me abrió la puerta y me dijo, disculpa, ¿necesita algo? Y yo, a los 12 años de edad, imagínense, le digo, vengo a buscar a Misael Acevedo. Yo soy, me dijo. Uy. Y era un adulto. Ay, con él voy a hablar. Entonces le digo, me mandaron de la iglesia para poder darle el seguimiento a usted que hizo decisión la semana pasada. Yo quisiera saber si me puede atender. Me dijo, sí, yo te puedo atender, pero más me gustaría que viniera alguien más grande. Vaya, no me lo dijo 2 veces, dije yo. Me fui y le dije al pastor, hermano, se equivocó en darme a esta persona. Ya es un adulto y yo un niño, está pidiendo que llegue otro adulto. Ah, disculpa, no puso la edad, así que por eso te mandamos. Pero digo, el Señor usa a cualquiera, hermanos. No necesitamos ser adultos, todos, para poder ir. El Señor usa a los niños, a las señoritas que tomaron ahora las aguas del bautismo. El Señor quiere usarles también. Amén. En esta área y en muchas otras, compartiendo el Evangelio a sus amistades. El Señor quiere usarles, tomando de la mano a los demás jovencitos y diciéndoles, debes de vivir para el Señor. Mira cómo yo vivo para el Señor. Tome ejemplo y sigamos adelante. Esta es la idea del proceso de hacer discípulos. El Señor ha llamado tanto a adultos como a jóvenes y a niños en el Evangelio. Y cada uno somos responsables de hacer esta función. Nadie de nosotros puede escudarse de decir, yo no puedo hacer. Amén. Ya veo que me están viendo raro las hermanitas que se bautizaron. Me hubiera dicho eso antes, yo no lo hago.
Esto es lo que somos llamados a hacer todos. Y aunque usted quizás no se ha bautizado todavía, usted necesita dar ese paso de obediencia también, para comprometerse con el Señor en hacer la voluntad de Dios en su vida. Usted quizás tenga en mente muchos obstáculos, muchos prejuicios acerca de esto, pero se dará cuenta cuando usted está decidido a obedecer al Señor a pesar de las dificultades. El Señor bendice, el Señor fortalece, el Señor guía, el Señor toma de la mano para salir adelante y hacer la voluntad del Señor. Así que no se quede asustado, no se quede allí sin tomar decisión. El Señor está llamándole a hacerlo. Igual a aquellos que todavía no han dado ni siquiera el primer paso, no han creído en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Necesitan buscar al Señor, necesitan abrirle la puerta de su corazón a Jesucristo, necesitan invitarle a Él, a que Él sea su Señor y Salvador. Esta es la única forma en que usted puede encontrar la bendición en su vida, es la única forma en que usted puede cambiar de destino, de ir a la condenación eterna, a pasar a la vida eterna con Cristo en el cielo, de tener la seguridad de que cuando uno muere en este mundo, despierta en la misma presencia del Señor en el cielo. Necesitamos todos hacer decisiones en pro, no de que lo que Jorge Figueroa dijo ni lo que Vida Abundante predica, en lo que el Señor ha establecido en su palabra. Y Él, que es el único a quien debemos de seguir, a quien debemos de comprometernos,